Estados Unidos sabe que se acerca a ese punto. Ganarás la batalla y lo perderás todo. El profesor Richard Wolff expone claramente que Estados Unidos es un imperio en declive. En este análisis, detalla con hechos cómo las jugadas desesperadas de Washington aceleran su propia caída y cómo, irónicamente, se ve forzado a imitar el modelo estratégico de China. Para comprender la verdadera dinámica del poder global, vea este análisis hasta el final y suscríbase. Cuando me preguntan, ¿cómo resumirías la situación en la que estamos? Y la respuesta que te daría es desesperada. Estamos viendo a un gobierno que está desespera. Ahora vayamos a Afganistán. Eso es aún más pobre que Vietnam. Estados Unidos contra los talibanes y perdimos. ¿Quién está a cargo de los talibanes hoy en día? Perdón, de Afganistán, los talibanes, no Estados Unidos. No ganamos en Irak y no estamos ganando en la guerra en Ucrania. Y en lugar de que eso sea una idea extraña, no debería ser extraño para nadie. Ese es nuestro historial. No ganamos, perdemos guerras. Hace semanas, el gobierno de Estados Unidos adquirió el 10% de Intel, con opción a otro 5%. Eso es capitalismo de Estado. ¿Saben qué es? Es la acción de Estados Unidos de copiar a los chinos lo que le proporcionó a la fase inicial del capitalismo una experiencia traumática, experiencia con el poder gubernamental. Por eso la vieja ideología, déjenos laissez-faire, no nos molesten, no interfieran, no usen, el gran poder está contra nosotros. El gran poder quiere reprimirnos, bloquearnos, aniquilarnos. La postura antigubernamental es reacción a un trauma infantil que responde a las declaraciones incoherentes del Señor. Besen de dónde viene y cómo hace su trabajo estadístico, haría que cualquiera que sepa de estas cosas se lo pregunte. Polonia no ha tenido una guerra. Comparar la economía polaca actual con la de hace 10 años o cuando él la compare. Para tener en cuenta dónde está la economía de Ucrania hoy, Ucrania se ha convertido en una operación militar. La OTAN decidió avanzar hacia el este y buscar la confrontación con Rusia en la guerra en Ucrania. Todo fue dedicado a transformar a Ucrania en una fuerza militar y se asumió de forma incorrecta que la fuerza militar edificada en Ucrania de una manera que no contó con una inversión comparable en Polonia en absoluto y por ende ahora. Ucrania ha sido destruida en los últimos 3 años con un programa masivo de subdesarrollo económico, no desarrollo. La comparación de un país en guerra por 3 años con otro que no ha tenido guerra es infantil. Es el uso de estadísticas para argumentar. ¿Cuál es el punto? El punto del Señor. Wesen se parece mucho a la mayoría de los argumentos del Señor. Trump, que es que la guerra en Ucrania, desde el punto de vista estadounidense, ya no vale la pena el esfuerzo. Existe una presión para reutilizar esos recursos de otras maneras, para así hacer a América grande de nuevo. Un proyecto sumamente costoso que hasta ahora no ha mostrado muchos resultados, pero que involucró a un hombre que llegó a la oficina presidencial prometiendo al pueblo estadounidense poner fin a la guerra en cuestión de días u horas. 8 o 9 meses después no terminó nada. Ha hecho un sinfín de esfuerzos que no han llegado a nada. Los rusos siguen avanzando lenta y metódicamente al oeste. Ucrania está perdiendo, está bastante claro. Si lo mides con los estándares habituales y buscas estadísticas razonables, esa es la conclusión, no solo mía, sino de la mayor parte del mundo que observa todo esto y el Señor. Trump ha dicho la mayor parte del tiempo, me salgo, ustedes, europeos, deberían encargarse de esto, deben gastar el dinero y darles las armas. Haré un trato con ustedes
Seguiré dándoles armas, aunque es incierto si quiso darles más de lo que ya ha dado a Europa Occidental. Insiste en que paguen por ellas, lo cual es una señal de, ¿cómo decirlo?, falta de entusiasmo. No quiere pagarlo. Europeos y americanos no vencieron a los rusos. La idea de que los europeos sin los americanos lo logren es una estupidez infantil. Así que, descartado. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda la contradicción del señor Trump en la ONU a inicios de semana. En ese discurso parece que va a cooperar con los europeos en la guerra en Ucrania. Da la impresión de que ha modificado su postura y habló con el señor Zelensky. Y si hablas con Zelensky, ya estás en otro universo. Así que no lo sé. No creo que pueda responder a tu pregunta sin saber más sobre lo que pasa por la cabeza del señor Trump y sus cada vez más, por decirlo de alguna manera, extravagantes expresiones sobre el rumbo que está tomando la política. Por lo tanto, mi temor es que la realidad subyacente, en mi opinión, es que el señor Trump ha estado por mucho tiempo mayormente convencido por la gente que lo rodea. Tanto neoconservadores como no neoconservadores están de acuerdo en que el principal problema para Estados Unidos es China y no Rusia, y que ellos ya han asimilado esta lección, y la combinación de que no vaya bien en Ucrania y la necesidad de enfocarse en China implica que no se desea lo que está sucediendo actualmente, el fortalecimiento de los vínculos entre Rusia y China. Al contrario, se buscaría debilitarlos, y atacar a Rusia no es la manera. Atacar a Rusia le está enseñando a Rusia cuán vital es realmente su alianza con China. Así que me encuentro atrapado entre la espada y la pared y me quedo con esta conclusión provisional hasta obtener más pruebas de que Estados Unidos, como hemos estado discutiendo en este programa por meses, es un imperio en declive. Y son un imperio en declive con cada vez menos opciones sobre cómo abordar su decadencia. Se niega rotundamente a admitir dicho declive. Se niega a embarcarse en la búsqueda de las mejores políticas para gestionar un declive de modo que afecte a la menor cantidad de personas, que se extienda por el mayor tiempo posible o cualesquiera que sean sus objetivos. No lo hace. Entonces, ¿qué hace? Se dice que su gran problema es China. Sí, pero ¿qué? ¿Y qué vas a hacer tú al respecto? Y la respuesta es que improvisan, no saben qué hacer. Así que de repente hablamos del señor Besant, creo, miles de millones de dólares para salvar los esfuerzos casi inútiles del señor Milei, ya sabes, en Argentina, cuya situación está colapsando, o para rescatar al señor Bolsonaro, cuya situación está colapsando, y así sucesivamente. Estos son ajustes improvisados que van dando tumbos de un lado a otro. Y luego, al mismo tiempo, tomando medidas que, debo decirles, están produciendo una ansiedad en todo el mundo de que el gobierno podría cerrar y que los republicanos amenazan con despedir a todos en el gobierno federal en caso de que eso suceda. Y sabes, en el pasado este tipo de amenazas se ignorarían, pero ahora tenemos un tipo de gobierno, y voy a usar la palabra que cada vez más me viene a la mente cuando me preguntan ¿cómo resumirías la situación en la que estamos? Y la respuesta que te daría es desesperado. Estamos observando un gobierno que está desesperado. Y sí, entiendo esa desesperación. La nacional está fuera de control. Mira las cifras. En 1970 era de cientos de miles de millones. Hoy asciende a 37 billones. Es una locura. Este es un gobierno sentado sobre una montaña de deuda. Lo sabe. No puede continuar así. Liz Truss perdió su cargo de primera ministra en Inglaterra porque intentó pedir dinero prestado y el mercado dijo, no te prestamos más.
Estados Unidos sabe que se acerca a ese punto. ¿Qué va a hacer? Verán un acto irracional y desesperado. Envías a Elon Musk para que despida a la mitad de la gente. Eso no es eficiencia. Ningún experto lo justificaría. Eso es solo ahorrar dinero como sea. Los aranceles son una forma de recaudar algo de dinero mientras aún eres un mercado importante. Pero los efectos a largo plazo de esto son terribles. Es una política muy, muy peligrosa. Mira, otros países, como creo que vamos a discutir, ahora están viendo cómo reducir su relación con Estados Unidos porque se está volviendo inestable y peligroso depender de este país. ¿Qué le has hecho a tu propio declive? Realmente lo has acelerado. Es la señal de que la gente desesperada hace cosas, y aunque se les diga, lo empeoras, no lo mejoras, no escuchan. Económicamente está perdiendo, ya lo sabemos. China y los BRICS son una unidad de riqueza económica global mucho mayor que Estados Unidos y el G7. Se cruzaron en 2020 y la brecha ha crecido anualmente en los últimos 5 años. ¿De acuerdo? Así que económicamente Estados Unidos ya no domina. Políticamente tampoco. Como se ve, los votos de la ONU son dispares. Hay 120 países de un lado, Estados Unidos y otros pocos del otro. Cada vez más políticamente incontrolable. Latinoamericanos que citaste deben nombrar a media docena, antes solo a Cuba, ahora a media docena, porque se está extendiendo en esas regiones y el poder de control político del gobierno de Estados Unidos se está reduciendo notablemente. Ideológicamente, el capitalismo privado occidental, que solía ser la cobertura ideológica, somos la fuerza globalizadora del mundo. La empresa privada está uniendo al mundo y trayendo prosperidad. Ya nadie cree en eso. Tuviste 50 años de bombo publicitario sobre la globalización como marco ideológico para el éxito del país. Pero los que perdieron por todo eso, sobre todo aquí en Estados Unidos, han transformado la política interna para apoyar a un Trump en el poder que expresa el enojo y la rabia de quienes perdieron con la globalización. En gran parte de Estados Unidos, llamar a alguien globalista tiene la misma fuerza política que antes tenía la palabra comunista. Increíble. Políticamente e ideológicamente ese es el marco, pero no funciona. El respaldo y financiamiento de Estados Unidos a Israel en Gaza está socavando. ¿Qué posición tienen los estadounidenses en favor de la libertad? ¿De qué libertad hablamos? ¿La libertad de toda esa gente en Gaza para morir? ¿De qué libertad están hablando? Y luego, la ironía máxima de la que vamos a estar hablando, predigo, en los próximos meses en este programa. Semanas atrás, el gobierno de Estados Unidos tomó una posición, el 10% de la corporación Intel, con una opción por otro 5%. Eso es capitalismo de Estado. ¿Saben lo que es eso? Es el acto de Estados Unidos de copiar a los chinos, que tienen un enorme sector de empresas estatales. Aproximadamente la mitad de la economía china son empresas estatales. Intel es ahora una empresa estatal. Si los trabajadores de Intel van a huelga, el señor Trump, que ahora es el accionista mayoritario, llamará a ICE para que se encargue del problema. Vaya. El señor Trump bloqueó la venta de ciertos chips a China. Nvidia y AMD, grandes productores de chips, explicaron al señor Trump. Los chinos son grandes consumidores de chips porque son una economía enorme y los BRICS son aún más grandes. No podemos lucrar si no les vendemos chips. Todo se basó en eso.
Ah, dijo el señor Trump, de acuerdo. Cancele el pedido, pero debe darme el 15% de los ingresos por vender chips a los chinos. Ese es el trato que ahora tenemos. Exacto. Esa es la forma más sincera de halago que la economía china podría desear en estos momentos. Los estadounidenses, sin admitirlo, sin hablar de ello, están copiando. Si pudiera resumir brevemente la lógica de lo dicho por Michael. El capitalismo privado que surgió en Inglaterra y Europa en los últimos 250 años creó una ideología para celebrarse. Los intelectuales orgánicos de ese capitalismo decían que el capitalismo privado, los capitalistas que buscan el beneficio privado, unificarían el mundo de la manera más eficiente, creando la mayor prosperidad para el mayor número de personas. En el trayecto, los ideólogos honestos descubrieron que si uno organiza la sociedad de esa forma, se mantiene toda inversión supeditada al principio de la ganancia. Las cosas no sucederán a menos que a un inversor privado le resulte rentable invertir su capital para desarrollarlo. Pero la teoría de las externalidades, en la que no me adentraré, es una teoría que los economistas honestos comprendieron que cada inversión que hace una persona privada tiene todo tipo de consecuencias que esa persona no tiene que calcular, no puede calcular por todas las ramificaciones de si construyes un puente o no, si construyes una fábrica o no. Los que construyen la fábrica buscan beneficio privado, pero la sociedad debe asumir las consecuencias, beneficio privado y todo lo demás. Ahora, último punto. Resulta que existen múltiples formas de impulsar una economía que no son, o al menos no lo son en un principio, lucrativas para ningún particular, pero sí para el bienestar de la comunidad. Y así, una persona racional podría decir, si existen elementos que impulsarían nuestra economía, pero que no resultan rentables para el sector privado y por ende un capitalista privado no los llevaría a cabo, necesitamos una institución o agencia que aproveche esas oportunidades para el beneficio de la comunidad en su totalidad, incluyendo a los propios capitalistas. Y a eso se le conoce como el gobierno, que puede recaudar el dinero, para eso son los impuestos, y pedir prestado si quiere para emprender los proyectos que construyen la economía, pero que no son rentables para el sector privado, no al principio, quizá no durante 10 a 15 años. Y sabes, en Occidente, a pesar de las tonterías, eso lo sabíamos ya. Por eso construimos carreteras, autopistas y puertos y subvencionamos a la Telefónica y a otras. Incluso lo llamamos infraestructura. Intervenimos con el gobierno que al estar tan atado ideológicamente garantiza ganancias a empresas privadas para que emprendan lo que sabemos que deben hacer, pero que su beneficio privado sin subsidio no permitiría que sucediera. Lo que los chinos representan es la racionalización de eso. Ellos dicen que siempre hay un enorme conjunto de proyectos de desarrollo importantes que no son rentables para el sector privado, pero que nosotros sí haremos. Por eso los chinos tienen el mejor sistema ferroviario rápido del mundo. Por eso los chinos construyen viviendas antes de que la gente las necesite. Eso no es un fracaso del mercado, es comprender que si no queremos una explosión de alquileres con todas las repercusiones que eso conlleva, como la que estamos experimentando actualmente en Estados Unidos, entonces debemos llevar a cabo acciones que las empresas privadas con fines de lucro
no harán los constructores. Es una forma racional de manejar lo que sabemos de la teoría de las externalidades, los precios y los beneficios, el costo y los beneficios de un proyecto más allá de la ganancia privada que esté o no involucrada, y eso el gobierno puede preverlo y abordarlo. Ahora la prueba está en el pudín. El desarrollo económico de China, al hacer esto durante los últimos 40 años, ha superado al de Estados Unidos cada año. Es un récord verdaderamente asombroso. Y si no lo sabías, adivina por qué. Bueno, cuando Richard habla de externalidades, a lo que se refiere es a mirar a largo plazo en lugar de a corto plazo. Las ganancias a corto plazo no buscan realmente tantas, buscan ganancias de capital, buscan ganancias financieras, que los precios de las acciones suban mediante la desindustrialización, usando ganancias para la recompra de acciones que se pagan como dividendos, no para reinvertir en nuevas fábricas y emplear más gente. Y eso es lo que el general chino Lao Tse quiso decir. Toda táctica sin estrategia lleva a la derrota. La estrategia es a largo plazo, las tácticas a corto. Y todo lo que sostienen las economías de Estados Unidos y de Europa es el cortoplacismo, las tácticas, no la estrategia. Y no pueden reconocer una estrategia, porque reconocerla es admitir el papel del gobierno al que llaman socialismo. Y supongo que lo que Richard y yo llamamos socialismo es lo que le pone unas anteojeras sin remedio a Occidente, y China está libre de esas anteojeras. ¿Sabes? Una última reflexión. En el campo de la psicología, considero que se acepta generalmente, o al menos ampliamente, que si experimentas traumas en la niñez, verdaderamente dedicas el resto de tu vida a intentar superarlos, esforzándote por superarlos para dejarlos atrás. Pero en cualquier caso, afrontarlos es ineludible, no hay alternativa. Y muchísimas personas quedan atrapadas en la edad adulta en una lucha interminable con los traumas que los formaron de niños. Bueno, hagamos la misma analogía para el capitalismo. El capitalismo surge de Europa, al menos en su forma moderna, en una época en que las sociedades europeas eran conocidas como monarquías absolutas. Ya sabes, se asocian con Luis XIII y Luis XIV y todos los reyes y reinas de Europa de los que nos burlamos en retrospectiva. Pero para que el capitalismo surgiera de un feudalismo altamente centralizado y fuertemente concentrado en monarquías absolutas, esto le otorgó a la fase de nacimiento del capitalismo una experiencia traumática con la experiencia del poder del gobierno. Por eso la vieja ideología, déjenos ser, laissez-faire, déjenos en paz, no interfieran, no usen, el gran poder nos ataca. El gran poder quiere reprimir, bloquear, aniquilarnos. El antigobierno es una reacción a un trauma infantil. Los inicios del capitalismo en la alta Edad Media europea fueron aplastados. Si empezaban a funcionar, los señores feudales masacraban a los trabajadores de la ciudad. Cada ciudad de Europa está llena de esa historia. El gobierno representaba un peligro. Y cuando el capitalismo se establece en Europa en el siglo XIX, apenas se libera de lo feudal, los trabajadores comienzan a decir, queremos gobernar. Ven otro peligro. Los trabajadores tomarán el gobierno y tendremos a los poderosos trabajadores que no confiamos. La postura del gobierno nos genera aún menos, tan arraigado en ellos que deben celebrar la privatización. Vea al señor Trump. Él la celebra al mismo tiempo que la viola. A diario, es una ideología muy desesperada,
pero tiene sus efectos. Aquí no se puede hacer lo que hicieron los chinos. Y el resultado es que China está superando estratégicamente a Estados Unidos. Y en esta era de armas nucleares, si recurres a lo militar, mira lo que estás haciendo. Mira el peligro con el que estás coqueteando. Ganarás la batalla y lo perderás todo. Quiero recordar a la gente que está viendo este programa de por qué tiene sentido comprender que Estados Unidos se encuentra inmerso en una respuesta desesperada y teatral a los problemas del mundo. Cuando la guerra en Ucrania comenzó en febrero de 2022, Biden, el entonces presidente, y sus altos funcionarios declararon, y ningún alto funcionario de Estados Unidos lo negó, que esta guerra sería corta, que el rublo se convertiría en escombros, que la economía rusa no podría de ninguna manera sostener esto y colapsaría, y que incluso podría ser posible para algunos de los más atrevidos imaginar un cambio de régimen en Rusia. Adiós al señor Putin, y tal vez dividir Rusia en muchos pequeños países como el resto de Europa del Este. Esos eran nuestros líderes. La gente que está ahora en el poder no estuvo en desacuerdo con esa evaluación, la apoyaron. ¿Por qué alguien sigue creyendo la narrativa actual? Rusia está exhausta, Rusia no puede continuar. Sabemos que eso fue un error. El rublo vale más o menos lo mismo que antes de la guerra. No ha colapsado ni nada similar. La economía rusa, según el Producto Interior Bruto y los datos de las Naciones Unidas, ha crecido más rápido que la economía de Estados Unidos cada año de la guerra, incluyendo el momento actual. Resulta que la guerra en Ucrania ha tenido un efecto estimulante por cómo la han manejado. No digo que la hayan gestionado bien en todo, pero como empresa económica han hecho con la guerra lo que los Estados Unidos hicieron con la Segunda Guerra Mundial, usarla para salir de la depresión, para crecer más rápido de lo que pudieron en los años 30, y lo lograron. Y los rusos también lo han hecho. Usted puede fingir que esto no es así, pero en realidad sí lo es. Y si pretendes que no es así, si crees que puedes contarnos otra historia de que Rusia está agotada y que no recordamos que hace 3 años nos aseguraste que sabías lo que ocurriría y que estabas completamente equivocado, entonces el loco eres tú, no nosotros. ¿Y qué tal el podemos ganar la guerra del señor Zelensky? Rusia es un adversario muy serio, muy bien armado. Ha estado muy bien armado desde la época soviética, lo que representa al menos medio siglo de prioridad militar. Ya eran un país bastante rico. Revisemos las guerras de Estados Unidos. La guerra de Vietnam fue una guerra entre una superpotencia militar muy desarrollada y un país pobre y atrasado, y Estados Unidos perdió. La guerra fue contra el Partido Comunista de Vietnam del Norte, hoy al mando. Lo han sido durante todo el intervalo, 50 años desde 1975. Lograron dirigir una buena sociedad. Así que, como expone el profesor Wolf, Estados Unidos está paralizado por su propia ideología, incapaz de competir con la planificación estratégica de China. La verdadera pregunta es, ¿puede una nación escapar de su ideología fundacional cuando su supervivencia está en juego o está atrapada en una decadencia autoimpuesta? Nos encantaría leer su perspectiva en los comentarios. Para más preguntas que desafían la narrativa,
suscríbase y active las notificaciones.